Me confirma, creo que están escribiendo por el chat que no están escuchando bien. ¿Se escucha? Yo sí le escucho bien, parece que no todos están. Sí, me dice que se está filtrando el eco. El eco. Se escucha perfecto. ¿Sí? Hace un momento sí tuve problema porque quise entrar al Facebook y creo que hubo un cruce ahí. Pero ahorita creo que sí, ya estoy con la señal mejor. Perdón, para estar segura nomás, ¿había una opción para anular que escriban en la presentación? Sí, no, hay en Está. el chat, Ujú. es el chat, pero digamos va a haber el chat no No, interviene. a veces hay gente graciosos o graciosas que escriben, ¿no? En la opción anotación y escriben sobre la pantalla. Ya me ha pasado una vez. Pero Entonces, no, en este caso no hay esa opción. perfecto, ya, Los eso nomás espectadores para tienen que asegurarme. ir, sí, Ya, no se preocupe. ya, listo, Bien, listo. entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el webinar Presencia de microplásticos en las playas arenosas de la costa peruana. Este webinar es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú y por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, Consejo Nacional. En nombre de nuestro decano nacional y del presidente del YEPI, le damos la bienvenida a todos ustedes y también a nuestra expositora que nos acompaña el día de hoy, la doctora ingeniera Sara Purka Huicapuzán. Bienvenida, ingeniera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y además quisiera, bueno, saludar, ¿no?, al Colegio de Ingenieros del Perú por esta iniciativa, ¿no?, de promocionar, de propagar, ¿no?, la información de los investigadores asociados al colegio. Sí. Excelente, doctora. Muchas gracias a usted por acompañarnos y tener la oportunidad de poder escucharla el día de hoy. Igualmente queremos agradecer a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, antes de dar inicio a nuestra programación, quisiéramos pasarle un video informativo. Por favor, si me ayudan en el área, Gabriel, gracias. Hijito, cuídate mucho, haz tu tarea, obedece, nos vemos. Papá, no olvides de algo. Todavía no acaba la pantalla. Ay, hijo, cómo me olvido. Gracias, hijo, gracias. Ahí está tu mascarilla, tu ¿Me están escuchando a mí? Sí. tu botellita de alcohol. No quiero que... Bueno, creo que tenemos un pequeño inconveniente Sí, hijo, con si nos cuidamos, seguramente no bajamos la es más que todo guardia, es un vamos a vencer la consejo que COVID. se le brinda Cuídate a mucho, todos hijo. Nos vemos. seguir cuidándonos con Protege respecto tu al tema salud y la de tu familia. Cumple el las uso de la medidas de mascarilla. prevención todos los días. Gobierno del Perú. El Perú primero. Sí. Tenemos algunas fallas. Gabriel, ¿me escuchas, Gabriel? Sí, Karin, ya terminó el video. Perfecto. Sí, ya tengo. Perfecto, muchas gracias. El día de hoy nuestro webinar tiene una duración aproximada de 1 hora. En este caso, las preguntas, como ya saben muchas de las personas que nos han acompañado en nuestros eventos, se hacen a través de un link que vamos a compartir y le vamos a pedir a mi compañero Gabriel que nos ayude y a Gerardo que nos ayude a compartir el link de las preguntas en el Facebook y también en el chat del Zoom para que ustedes pudieran tener alguna pregunta para nuestra expositora. Al finalizar la exposición vamos a realizarla para que la ingeniera nos pueda responder. En este caso, se sugiere, por favor, no colocar sus nombres también y apellidos o número de documento de identidad, ya sea en el chat del Zoom o en los comentarios del Facebook, ya que no son necesarios, no llevamos el registro de asistencia por este medio. Lo que sí se les pide a los que están conectados por la plataforma Zoom y estén interesados en el certificado
es que en su usuario siempre pongan su nombre y apellido para poder identificarlos. Y los que nos siguen por el Facebook, sí o sí, por favor, tienen que participar de las preguntas para que podamos considerar su asistencia y de estar interesado en el certificado puedan acceder a ella. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar la presentación leyendo la reseña de nuestra expositora del día de hoy para darle pase a su presentación. La doctora Sara Purka Cuicapusa es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en oceanografía de la Universidad de Concepción, Chile, científica en el Instituto del Mar del Perú y MARPE desde el 2003. Es ganadora del Premio por las Mujeres en la Ciencia 2017 de L'Oréal Perú, UNESCO, Concitec y la Academia Nacional de la Ciencia, ANC. Bien, sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestra expositora, la doctora Sara Purka, para que dé inicio a su exposición. Bienvenida, doctora Sara Purka. Ok, Puede muchas compartir su gracias. pantalla, por favor. Sí. Okay. Muy buenas noches con todos y nuevamente muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en esta oportunidad voy a hablar sobre la presencia, ¿no?, de microplásticos en las playas arenosas de la costa peruana y básicamente el mensaje, ¿no?, es justamente este dibujo que se hizo en IMARPE para poder iniciar toda esta campaña de contaminación por plásticos, donde el mensaje final es más investigación y menos desechos marinos. El contenido de la charla, como bien dijo Karine, era qué son los microplásticos, cuáles son las fuentes, ¿no?, de los microplásticos, dónde están acumulados, qué tipo de microplásticos ya hemos encontrado en las playas de arena, sobre todo de la costa peruana, y cuáles son las fuentes y dónde están acumulados en la costa. Entonces, ¿qué son los microplásticos? ¿A qué llamamos microplásticos? Básicamente son aquellas partículas de plástico menores de 5 milímetros. Es decir, ¿no?, aquí tenemos 1 centímetro y justo, ¿no?, la mitad, 5 milímetros. A partir de 5 milímetros hasta nanómetros es considerado microplástico. Desafortunadamente, estos microplásticos se originan ya sea por la degradación de plásticos más grandes o por aquellos plásticos que son creados per se como microesferas para poder hacer la coloración de algunas telas o de algunos elementos cosméticos. Cuando hablamos de la degradación de estos plásticos, tenemos algunos procesos como están en esta lista, que además los reportó Andrade en 2011, ¿no?, que básicamente biodegradación, que es la acción, ¿no?, de estos organismos marinos, usualmente microbios, fotodegradación, termooxidación degradativa, básicamente la acción de la luz solar, degradación termal, ¿no?, con el efecto de altas temperaturas, ¿no?, se van resquebrajando estos plásticos grandes y se van convirtiendo en partículas pequeñas. Lo mismo pasa con estas bolsas, por ejemplo, oxodegradables, que se van particulando y se van convirtiendo en pequeñas partículas de plástico. Y también por hidrólisis, que es básicamente con la reacción del agua, ¿no?, y se van rompiendo. Cuando hablamos de los microplásticos, podemos decir que tenemos de 2 tipos entonces. Uno, como le decía, los primarios, que son creados muy menores a 5 milímetros hasta micras, justamente para servir de exfoliadores o de pigmentos en diferentes artículos cosméticos y también industriales, ¿no? Esta es una foto de Andrade, de algunos
pequeñas partículas de plásticos que se han encontrado en el ambiente, ¿no? Como ven, de 25 milímetros para abajo, porque son de 5 hasta 1 milímetro y inclusive en micras. Cuando hablamos, como les decía, de estos microplásticos secundarios, aquí sí nos estamos refiriendo a todos los fragmentos que pueden ser partes de otros plásticos más grandes, como se ven aquí, o estas fibras, o film, o también parte de estas esponjas, ¿no? Que se van fragmentando, o residuos, por ejemplo, de telas sintéticas, etc. ¿Cuáles son las fuentes, ¿no? de estos microplásticos entonces? Básicamente tenemos que casi todo obviamente proviene de las actividades humanas, ya sea que estén en continente o que estén en el mar. Por ejemplo, de nuevo, aquí ponemos una tabla de Andrade del 2011, ¿no? Él hizo una clasificación de los diferentes plásticos, no solamente microplásticos, ¿no? Diferentes plásticos, y encontró que el mayor porcentaje estaba básicamente asociado a estas tapas de botella, a cabos y a redes, ¿no? Luego un 21% a bolsas plásticas, a botellas, redes, sorbetes, etc. Entonces, como ven, básicamente una de las principales fuentes que originan los microplásticos está asociado a las actividades humanas, sobre todo en continente. ¿Y dónde se acumulan estos microplásticos? Desafortunadamente, una vez que se fragmentan, es decir, que alcanzan 5 milímetros a menos de tamaño, un grupo, que es el mayor porcentaje, se va al sedimento. En este gráfico de Rochman del 2018, ella calcula que más o menos el 94% del total de microplásticos que ya hay atrapado en el mundo está en el sedimento. Si hacemos un zoom de ese 94%, ¿no? de lo que está atrapado en el sedimento, básicamente ella dice que 270, ¿no? millones de toneladas ya está atrapado en el sedimento y está producido por estos residuos de las llantas, básicamente, ¿no? Y luego, bueno, sigue, ¿no? todo el tema de estos fragmentos de plástico que están atrapados en la industria, en los textiles, en las pinturas, pigmentos de pinturas, luego el tema de cosméticos y etc. Como ven, ya casi todo está atrapado, es decir, sedimentado en el fondo del mar. Cuando hablamos fondo, estamos desde la costa hasta el fondo, ¿no? hasta las zonas muy profundas, debajo de los 3.000 metros de profundidad. Pero lo que más se ha, de alguna manera, promocionado, ¿no? en las noticias ha sido todo este tema del plástico que está atrapado en estos giros, tanto del Pacífico como del Atlántico, que está justo en la mitad, ¿no? en la parte oceánica del sistema del Pacífico Norte, en este caso para el giro del Pacífico Norte y luego del Pacífico Sur. Estas islas, ¿no? que se ensanchan, luego se concentran y se expande, solo representaría como dice aquí, no sé si logran ver, el 1% del total de los microplásticos que están atrapados. Y el 5% restante estaría en la zona costera, es decir, en las playas, sobre todo en las playas de arena. Justamente por eso lo primero que nosotros hicimos el año 2014, cuando empezamos todo este trabajo con los microplásticos, fue concentrarnos en este 5% que era una zona de fácil acceso y se podía muestrear. Como ven, entonces,
estas partículas de microplástico ya están, ¿no?, en casi todos los ambientes, pero la mayor concentración desafortunadamente está en el fondo marino, ¿no?, el 94%, un 5% en las playas de arena y un 1% en los giros, en estas islas de basura, ¿no? Cuando hablamos de las islas de basura, justamente aquí estamos viendo el paper de Le Breton del 2018, donde ellos cuantifican cuánto ya hay de mesoplástico, de microplásticos y desafortunadamente, ¿no?, en esta figura, en la B, que corresponde a microplásticos, bueno, como ven, está aquí, ¿no? Las concentraciones están ya de más de 1 kilo por kilómetro cuadrado, ¿no?, en rojo, ¿no?, en estos puntitos rojos. Cabe notar que esta línea negra es el promedio, ¿no?, del tamaño de la isla de basura que está en el giro del Pacífico Norte. Como les digo, hay veces que se concentra, ¿no?, como se puede ver aquí en la figura, ¿no?, y luego se puede ensanchar, ¿no? Es muy dinámico esta isla de basura y como pueden ver en la B, sobre todo hablando de microplásticos, ya se puede encontrar 1 kilo por kilómetro cuadrado, pero como ven está prácticamente cubriendo estas partículas de microplástico la mitad de toda esta isla. Cabe anotar, ¿no?, que estas partículas, ¿no?, flotando en esta isla está, ¿no?, calculado, cuantificado en 79, ¿no?, en 79.000 toneladas de plástico, y el tamaño es equivalente a 3 veces Francia, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, en el tema de los microplásticos, ¿no?, y los mesoplásticos, ¿no?, básicamente microplásticos, está ocupando más del 50% del área, de toda esta gran área, en esta isla de basura, ¿no? Como les decía, ¿dónde están, no?, estos acumulados? El Rochman, el 2018, dijo que básicamente las fuentes, ¿no?, de contaminación estarían originándose del continente y estarían viniendo por ríos, por lodos, por aguas residuales, por la cultura de plástico de las ciudades, por fugas, vertederos, ¿no? Y además, Welden y Lucer en 2017 indican que para el 2025, o sea, en unos cuantos años, en 4 años, no sé, vamos a tener 250 millones de toneladas en el mar, ¿no? Esperemos que el 94% tal vez esté atrapado en el sedimento. Todavía no logremos visualizar, ¿no?, toda esta cuantificación, pero en estos momentos, por lo menos estas predicciones parecen estarse cumpliendo, ¿no? Y como les decía, vienen básicamente, ¿no?, del continente. Como ven acá, el flujo de plástico es principalmente del continente hacia el mar. Estamos hablando de 31 millones de toneladas por año que podrían estar entrando al mar, de los cuales solo entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas estarían realmente alcanzando la parte más oceánica del mar, ¿no? Y también cabe anotar que la actividad pesquera y de transporte marítimo no es ni el 12%, ¿no?, del total del monto, ¿no?, que se produce desde el continente, ¿no? Tal vez en algunos lugares alcance hasta el 20% de toda la producción, pero el 80% o más viene del continente, ¿no?, por las diferentes actividades antropogénicas que realizamos en la línea de costa, básicamente. Además, cabe notar que esta conexión, ¿no?, con los giros, en realidad
alcanza, ¿no? Una expansión muy rápida, como pueden ver en esta figura. Estas líneas representan la basura que viajó en el tsunami de Japón del 11 de marzo del 2011, ¿no? Y con el satélite lo que se pudo determinar es que en rojo, ¿no? El primer año la basura alcanzó prácticamente, viajó, ¿no? Todo el Pacífico Norte por el giro. El segundo año en naranja, ¿no? Casi ya alcanzó la costa. El tercer año dio la vuelta a la costa de California, y el cuarto y quinto año, ¿no? En Magenta y en Xi'an se quedó atrapado en el giro, pero algunas de estas partículas regresaron a Asia básicamente, y otras fueron incorporadas en las corrientes ecuatoriales, ¿no? Entonces, estamos hablando, a pesar de que estamos hablando que lo que se atrapa es solamente el 1%, es decir, 18 kilos por metro cuadrado en total, ¿no? No solamente en micro, sino en total de basura, no deja de ser significante, y con esto se demuestra que así esté atrapado en el giro, igual lo que se produce en Asia puede afectar las costas de América, no solamente del norte, sino que inclusive podría pasar a la zona sur. También se han encontrado plásticos en los diferentes niveles ecológicos, marinos sobre todo, inclusive en pequeñas moléculas, en estos ensambles moleculares, en partículas subatómicas, ¿no? Este es un trabajo de Rochman, el 2015, y ella hace una recopilación, ¿no? De todos los trabajos, y pone esta tabla, ¿no? Y dice, bueno, el tamaño de estas partículas ya han sido reportados, se han demostrado impactos negativos, obviamente, de estos plásticos, y en colores más negros representa que se han reportado hasta más de 21 impactos negativos en estos diferentes niveles biológicos de organización, ¿no? Además, en el laboratorio se ha demostrado cómo estas partículas de plástico, microplástico, ¿no? Es decir, esferas marcadas con fluorescencia, entran al tracto digestivo de larvas, en este caso de copépodos, de larvas de pectínidos, y quedan en el cuerpo de estos pequeños animales y los matan por inanición. Pero esto solo se ha comprobado en laboratorio, no en el medio natural, ¿no? Este es un trabajo de Cole del 2013. También él demostró que no todos los plásticos se quedan, sino que muchas veces son, ¿no? Excretados, ¿no? Por estas especies, pero un gran número se queda dentro del cuerpo. Entonces, ahora, ¿qué tipo de plástico hemos encontrado en las playas de la costa peruana? Como les decía, el 2014 nosotros iniciamos el tema del monitoreo de partículas menores a 5 milímetros, y fue una sorpresa porque primero encontrar, ¿no? Que en la playa Costa Azul, que se ve en la foto en Ventanilla, ya había una acumulación grande, no solo de macrobasura, de mesoplástico, sino también de microplástico, ¿no? En otros reportes, como de Martín Till y otro del 2011, ellos han reportado mesoplásticos, es decir, de partículas entre 5 y 2 milímetros más o menos. Han encontrado que en su mayoría, ¿no? Estaban, aquí está desde la zona de la primera región hasta la 14ª, perdón, no veo bien, hasta la zona 5 le ponen, pero equivale a la zona de los fiordos, la 14ª región. Reportaron, ¿no? Un promedio de 3 punto y tanto ítems, ¿no? En promedio en toda la costa. Pero en Isla de Pascua ellos reportaron más de 22 ítems, y también en Iquique, ¿no? Entonces, justamente cuando empezamos a buscar bibliografía en Perú, básicamente se hablaba de líneas generales, ¿no?
cuánto se podría convertir en basura marina, pero no nos decían qué tipo, ¿no?, de basura se podría encontrar, de plástico. Y entonces lo que encontramos fue en 2007, por ejemplo, un reporte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, donde decía que más de 500.000, ¿no?, de toneladas ya podría por año convertirse en basura marina. Entonces lo que nosotros hicimos para saber qué tipo de microplásticos podíamos encontrar fue muestrear 4 playas de la costa de Perú: Besique, la Albufera de Medio Mundo, Costa Azul y el Chaco. Y hicimos un tamizado de la arena, ¿no?, con estos, justamente para concentrarnos en todas las partículas menores a 5 milímetros. Usamos dos métodos, ¿no?, el método de tamizado y el método de decantación con agua de mar, porque un grupo de muestras las llevamos a Corea, justamente para analizar los tipos de polímeros que encontramos en estas playas, ¿no? Y bueno, como les digo, usamos un cuadrante básicamente de PVC de 50 centímetros, tamizamos la arena 2 centímetros, ¿no?, por alrededor de todo el área, ¿no?, del cuadrante, y en laboratorio clasificamos en los 9 tipos de plástico según el protocolo del KIOS, del Instituto del Océano de Corea, ¿no? Y básicamente, bueno, lo que encontramos fue que más de 400, encontramos 463.33 fragmentos por metro cuadrado de plástico duro, lo que en la playa Costa Azul. Mientras que en la Albufera de Medio Mundo no llegamos ni a 10, y en Besique, ¿no?, un poco más de 20 y tantos, pero muy bajo en comparación a lo que encontramos en Costa Azul, y en el Chaco también, ¿no? No llegábamos ni a 10 partículas por metro cuadrado. Y justamente, ¿no?, estos son los tipos de microplásticos que encontramos en la playa Costa Azul, que fue donde encontramos la mayor cantidad de plástico duro, como se puede ver en la placa Petri. Clasificamos, por ejemplo, en espumas, en tecnopor, en pellets, no sé si se logra ver aquí, ¿no?, algunas esferas que encontramos en la playa, filamentos, y bueno, esto me parece que es espuma, ¿no?, y film. Pero como ven, lo que más saltó a la vista fue y la mayor cantidad obviamente de partículas fue de plástico duro. Estos resultados, con esta metodología en Corea, lo comparamos con otros países, con los países de la PEC, básicamente, de las economías del Pacífico, de Asia-Pacífico, y nosotros con este número de 463 partículas por metro cuadrado, quedamos como a la mitad de los países más contaminados, como era Indonesia y Tailandia, que tenían 1.200 partículas por metro cuadrado. La diferencia es que los países del Asia presentaron más tecnopor, ¿no? No como nosotros, tanto plástico duro, ¿no? Eso llamó muchísimo la atención. Y además logramos hacer el análisis de 10, no, al azar tomamos 10 piezas de esas 463 y lo analizamos en un equipo infrarrojo para determinar qué tipo de polímero podía estar asociado a estas partículas. Y, por ejemplo, encontramos de esas 10, la mitad, 5, tenían polietileno, 2 polipropileno, 0 poliuretano espuma, 1 estireno y 2 partículas. No se pudo, ¿no?, determinar el espectro, así que se fueron clasificados como otros. Además, también el Instituto del Mar del Perú participó en un trabajo en conjunto con la Comisión Permanente del Pacífico Sur
para poder analizar partículas menores a 5 milímetros en estómagos de peces, pelágicos sobre todo, no tan costeros. Y para Perú solo se encontró una partícula de todas las muestras que se llevaron de Perú, ¿no? Me parece que fue un cuplea. Y lo importante aquí es que de todos los países, ¿no?, del Pacífico Sur, estamos hablando de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Es decir, 292 estómagos, solo 6 individuos presentaron microplásticos. Por lo tanto, se puede decir que, por lo menos en este trabajo del 2018, se encontró una baja prevalecencia de estas partículas en peces plantívoros, ¿no?, en los estómagos de estos peces plantívoros, o sea, de estos peces filtradores, ¿no? Esta es la partícula azul, la uniquísima, que se encontró en este estómago ¿no?, de una de las especímenes que se llevó de Perú, ¿no?, esta partícula azul. Entonces, y finalmente, bueno, cuando hablamos de cuáles podrían ser, pues, las fuentes, ¿no?, de contaminación, entonces, de dónde provienen estas partículas de microplásticos que hemos encontrado en la costa peruana, ¿no? Y bueno, se cae de maduro, ¿no? Estos plásticos duros, sobre todo, casi era muy notorio, ¿no? Era tal cual, ¿no?, los colores de las tapas de botella, por ejemplo, ¿no?, de plástico o de cualquier otro utensilio doméstico, básicamente, ¿no? Era muy notorio, ¿no? Azules, rojas, blancas, ¿no? Pero como vieron ahí, eran, ¿no?, muy coloridas. Había de todos los colores en realidad. Y por eso pongo esta foto, ¿no?, desafortunadamente, que es de la playa Costa Azul. Este fue un muestreo que hicimos en 2016, 2 años después del primer muestreo, y como ven encontramos, ¿no?, cualquier cantidad de desechos, ¿no? Desechos de básicamente domésticos, no tanto industriales, más era domésticos, ¿no? Y una de las conclusiones, ¿no?, que en ese momento tuvimos fue que básicamente esta playa, que tiene 7 kilómetros de largo, recibe justamente toda la basura del Lima y Callao y lo que sale del río Chillón y del río Rímac por el tema de las corrientes y de estos pequeños eddies, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una actividad importante, ¿no?, portuaria, hay actividades recreacionales, pero los desechos urbanos que están justamente asociados, ¿no?, a todos estos plásticos duros que encontramos, estos microplásticos, podría ser una de las fuentes principales, ¿no? Como ven, también hay desechos orgánicos y redes, pero en muy baja cantidad en comparación, ¿no?, a esta cantidad de plásticos que hemos encontrado en la playa Costa Azul, ¿no? Y justamente con este afán, ¿no?, de poder determinar qué podemos encontrar en las especies, ahora en los peces, hicimos un curso en 2018 con el Instituto Marino de Plymouth, el Laboratorio Marino de Plymouth, y ellos nos enseñaron algunas técnicas justamente, ¿no?, para poder determinar, sobre todo separar el plástico de los sedimentos, ¿no? Y además también hemos organizado no solamente estos talleres científicos, sino talleres para niñas y para la ciudadanía, sobre todo, porque necesitamos definitivamente pasar toda esta información al mayor número de personas posibles, ¿no? Porque lo que ya estamos encontrando en estas playas de arena definitivamente es una señal importante de toda la presión, de el mal manejo que hemos hecho de nuestros propios residuos desde hace más de 50 años, ¿no? Además, el IMARPE, justamente para poder determinar realmente estas fuentes, porque como ven, no tenemos la certeza de que realmente sean el 80 o el 70% domésticos, estamos participando sobre todo
y siguiendo, ¿no?, las recomendaciones de UNESCO y del Comité Oceanográfico Internacional, donde nos piden que primero estandaricemos las metodologías y luego pasemos esta información y hagamos una difusión a nivel ya de formación de ciudadanos, ¿no? Porque definitivamente las personas que deberían estar alerta con este tema del tema de la contaminación son los propios ciudadanos, porque nosotros somos los que generamos esta basura y no reclamamos para el manejo o no lo manejamos adecuadamente, y eso es lo que estamos encontrando ahora en las playas. Entonces, IMARPE este año, a pesar de la pandemia, está participando en este proyecto Remarco de la Red de Investigación Marina Costera, auspiciada por el el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Acuerdo para la Promoción de la Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe, ARCAL, ¿no?, para poder determinar justamente un índice de eutrofización costera y densidad de desechos plásticos, pero a nivel de toda América, básicamente, ¿no? En este caso están participando en este proyecto 19 países de Latinoamérica y el Caribe, y es un proyecto que va desde el 2020 al 2024. Además, el próximo año también IMARPE está participando en el proyecto de la profesora Tamara Galloway, de la Universidad de Exeter, ¿no?, donde se va a determinar cuánto de plástico podemos reducir el impacto, ¿no?, de esta basura plástica en Ecuador y Perú. Nosotros, como IMARPE, vamos a participar dentro del tema 2, que justamente es impacto de los microplásticos en los recursos recursos hidrobiológicos de importancia comercial. Entonces, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Como les decía, no es una charla muy larga, entonces ahora, como palabras finales, me gustaría decirles que esta es una tarea prácticamente de cada ciudadano, y que nosotros somos los responsables de esta contaminación, y que necesitamos justamente pasar esta información no solamente a nivel de profesional, ¿no?, en webinars científicos, sino también en estos webinars a nivel de ciudadanos y sobre todo a nivel de niños, ¿no? Porque estos niños son los que van a reclamar después el por qué nosotros no hemos manejado adecuadamente nuestros residuos, teniendo la información de que ya estábamos contaminados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sara Purka, por esta excelente exposición. Y sí, efectivamente, creo que nos falta mucho ese cuidado del medio ambiente, del planeta en sí, ¿no? Nos falta mucha cultura del cuidado. Y bueno, es como una especie de jalón de oreja para que todos tengamos, sobre todo, comienza desde casa, ¿no? La educación en casa, las familias al momento de salir. Esperemos que este verano pues no sea tan afectado, porque creo que con esta pandemia parte del medio ambiente se ha visto un poco beneficiado, digamos, entre comillas, con todo este suceso. Y esperemos pues que no demos marcha atrás sobre algo que se ha empezado, ¿no? Que las playas al menos permanezcan un poco más limpias, que al cuidado de los mismos ciudadanos que somos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ingeniera Purka, tenemos unas preguntas por parte de algunos de nuestros espectadores. Quisiera, por favor, en este caso, decírseles para que usted nos la pueda responder, ¿sí? Tenemos aquí la pregunta de Juan Carlos Cornejo Luna. Nos dice, ¿qué acciones están tomando contra las empresas que tienen sus plantas en las orillas del mar y vierten desechos? Bueno, definitivamente estas preguntas se le tiene que hacer a los fiscalizadores, ¿no? Me imagino que están adscritos tanto al Ministerio del Ambiente como al Ministerio de la Producción. Nosotros, bueno, somos un ente de investigación, ¿no? Un instituto de investigación, y no hacemos esta fiscalización, ¿no?
Entonces, y sé que hay muchas iniciativas, ¿no? Tanto de la UEFA como de otros organismos del Estado peruano, que está tanto a nivel de las industrias como a nivel de, trabajan con fiscales inclusive, ¿no? Están haciendo este seguimiento, ¿no? Pero ellos son los que hacen este tipo de, de seguimiento. Yo no tengo esa información. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Víctor Joel Arroyo Kid. Nos dice, ¿la acumulación de microplásticos puede ser materia prima de alguna industria? ¿Hay algún estudio? En todo caso, ¿cuál es el tratamiento final de este cúmulo? Claro, justamente los estudios dicen que hay industrias que crean microesferas, ¿no? O microplásticos específicamente para pigmentar, ¿no? Por ejemplo, estos exfoliadores de maquillaje, ¿no? Entonces, o también los abrasivos para las pastas dentales, ¿no? Entonces, en otros países han sido prohibidos, básicamente, ¿no? Y lo que se está haciendo es una difusión, ¿no? De justamente estas empresas que están usando estas partículas de microplásticos per se. Pero hay otro grupo, y justamente ese es el problema, que no necesariamente son empresas, sino la ciudadanía, que no entiende que esas bolsas, que de un solo uso sobre todo, que ahora con el tema del delivery, ¿no? Han vuelto porque hay que ponerle el alcohol y etcétera, y te dicen, no, 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 lléveselo con todo, lléveselo con... Y uno, no, no quiero bolsa, pero igual te la pone. Esa bolsa pequeñita se fragmenta y esos fragmentos llegan al mar. No llegarán en 1 o 2 años, tal vez en 5, 10, 20 años. El problema es que nunca se van a ir. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos persiguiendo las industrias si en realidad los que generamos el mayor porcentaje, según los estudios, somos los propios ciudadanos, ¿no? Ese es el problema. Y eso es lo que justamente, al menos hemos encontrado ya en Playa Costa Azul, con estas pequeñas partículas coloridas que parecen de tapas de botella o de utensilios domésticos, de cucharas, etcétera. Son cosas domésticas, no son cosas de industrias. Entonces, ese es el problema. Y sí, efectivamente ha aumentado pues el uso del plástico. Todo, bueno, ha tenido su pro y su contra, definitivamente. Ha Exacto. sido... Bien, tenemos otra pregunta de Luis Miguel. Nos dice, ¿cree usted que el residuo de microplásticos en peces pueda repercutir en la compra de estos, tanto del consumo local como internacional? Justamente hay un reporte de FAO donde ya han demostrado que, por ejemplo, estos ostiones, nosotros le decimos choros, ¿no? Un chorito del hemisferio norte puede acumular plásticos, pero justamente ellos son bioacumuladores por naturaleza. Esas partículas de plástico que ellos acumulan no les hace daño. En Perú, no sé ustedes, pero yo sí me como el chorito con todo y vísceras, ¿no? Todo, absolutamente, pero en el hemisferio norte solo se come, ¿no? El piecito, ¿no? Y ellos siempre escogen. El tema es de que nosotros ya, con todas las cosas que comemos, tenemos tantos otros contaminantes que ellos han demostrado en este reporte que así los peces acumulen microplástico en sus estómagos o los moluscos acumulen microplásticos en su tracto digestivo, no estaría haciendo daño directamente al humano. Bueno, uno, porque en el hemisferio norte no se come como nosotros todo, ¿no? Entonces, y si así nos comiéramos todo, ¿no? No habría ningún efecto. Ahora, lo que sí yo creo es, y también hay muchos estudios que han visto esto, es que estas partículas de plástico pueden asociarse con otros contaminantes y pueden convertirse en un vehículo de estos contaminantes o bacterias o virus. Entonces, quiere decir que no por el plástico, por el polímero per se, sino por lo que se adhiere a estas partículas, vamos a enfermarnos, ¿no?
Y ese es el otro problema, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita más estudios justamente para poder determinar qué tipo de polímeros y por eso que nosotros estábamos interesados en comprar un equipo, ¿no? Para que nos determine el tipo de polímero, porque sabiendo el tipo de polímero vamos a saber si tiene características, ¿no? De absorber otros contaminantes, ¿no? Y eso sí podría causarnos algún daño, ¿no? Definitivamente, porque estamos comiendo alguna bacteria o, ¿no? Un metal, etcétera, ¿no? Lo que esté asociado. Conforme. Tenemos una pregunta de Lilia Irene Salazar y creo que va en relación, y es casi lo mismo a lo que nos acaba de usted responder. Dice, ¿cuál podrían ser las consecuencias más peligrosas en el metabolismo de los organismos marinos a consecuencia de los microplásticos y en los seres humanos? Sí, justamente, ¿no? Este tema, como les decía, de que son como un cóctel, ¿no? De diferentes contaminantes que pueden asociarse a estas partículas. Y por lo menos en laboratorio se ha demostrado que mueren por inanición o pueden tener malformaciones o pueden tener problemas de reproducción. Pero eso se ha demostrado en laboratorio. En realidad, en el medio natural hasta ahora no se ha podido demostrar que pase, ¿no? Del tejido, ¿no? Que pase el polímero y que contamine per se el polímero, sino lo único que se ha podido demostrar es que van las bacterias asociadas, ¿no? A tal o cual polímero han contaminado o han matado a alguna especie. Básicamente eso es lo que se ha encontrado. Perfecto. Nos dice también Mercy Deri Condori, ¿qué alternativas de soluciones tenemos? O sea, si hay algunas opciones adicionales en las cuales podamos abordar. Claro, justamente, Mediano, largo. claro, a futuro yo creo que básicamente es pasar esta información, sobre todo yo creo que no solo los científicos de IMARPE, sino los científicos de las universidades, ¿no? Que están encontrando resultados básicamente, ¿no? De fragmentos de plásticos asociados a algún contaminante, mostrar esta información lo más rápido posible para que la gente, la ciudadanía se dé cuenta de que tiene que administrar su residuo, su basura, que tenemos que parar de manejar tan mal nuestros residuos, ¿no? Y que definitivamente tenemos que volvernos de alguna manera circular, porque ese residuo puede ser aprovechado para otra cosa, ¿no? Esa es la idea, ese es el cambio, yo creo que a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Cambiarnos el chip y de primero generar el menos número de residuos posible y si lo generamos, de alguna manera aprovecharlo en otra cosa, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje porque esta es una responsabilidad individual prácticamente, ¿no? Ahora no estamos viendo ningún efecto todavía, ¿no? De la contaminación por plásticos, ¿no? Pero así como el COVID nos acorraló y nos encerró, yo creo que, ¿no? A futuro estos micro o nanoplásticos, ¿no? Van a también, ¿no? Acorralarnos y van a decirnos, ya, paren, dejen de estar botando o dejen de estar usando tantas cosas, ¿no? Y administren mejor, ¿no? Todos sus residuos. Yo creo que va por ahí. Perfecto, doctora. Y bueno, tenemos acá una última pregunta de Walter Tapia Flores. Dice, muy buenas noches. ¿Los microplásticos en qué medida aumentan su toxicidad frente a otros compuestos? ¿Existen tratamientos actualmente para una adecuada disposición de estos? Asimismo, legislación aplicable para su regulación. Gracias. Claro, bueno, como le decía, el tema de las toxinas es el mismo principio, ¿no? El polímero es un vehículo para cualquier tipo de toxina, ¿no? Entonces, ¿no? Los trabajos, ¿no? Asociados a los diferentes efectos de toxicidad, desafortunadamente no se han desarrollado todavía o por lo menos en IMARPE, no tenemos estos trabajos y no sé si ya en alguna universidad tal vez hayan avanzado estos trabajos para poder formular alguna legislación, ¿no?
nosotros no, definitivamente no estamos todavía a ese nivel. Doctora Sara Purka, muchas gracias por esta excelente exposición y por darnos más luces sobre lo que debemos de alguna manera como ciudadanos, pues el compromiso que tenemos para cuidar el único lugar que tenemos, que es nuestra tierra, ¿no? Y lamentablemente sí, eso es un tema de cultura, de educación y de ir eliminando dentro de nuestras costumbres el uso de todo lo que sean, en este caso, plásticos o material de alguna manera pues no se recicle, ¿no? Y que perjudica pues a nuestro medio ambiente. Muchas gracias, doctora. Igualmente, muchas gracias a los que participaron en las preguntas y a quienes nos han acompañado a través de nuestra plataforma y a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook. Doctora, quisiéramos tomar una fotito, por favor, de rigor, si nos permite. Sí, por favor. sí. Mientras mis compañeros me ayudan con la fotito, quisiera por favor mencionarles que este evento ha sido grabado por si desean compartirlo, revisarlo, poderlo ver. Esto va a ser subido a nuestra página web, igualmente a nuestro canal de nuestra página web, ya la conocen, es www.cit.org.p para que puedan en este caso acceder. Solamente se van al buscador, colocan parte del nombre del evento y podrán acceder a la información, al video en este caso, y también justamente la doctora Purka nos ha autorizado a poder subir su presentación a la página web donde podrán ustedes acceder a ella. Así que muchas gracias, doctora, nuevamente en nombre del ingeniero Darwin Cosio Mesa, nuestro presidente del Instituto de Ingenieros de Ingeniería y EPI Consejo Nacional CIP. Y en nombre del Colegio de Ingenieros, gracias por acompañar esta noche en esta exposición y esperamos pronto poder volver a contar con su presencia con algún otro tema relacionado, en este caso, al cuidado del medio ambiente y el tema de los plásticos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna palabra final, por favor, para este cierre de nuestro webinar? No, solo agradecerles, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Tenemos que ser más circulares, ¿no? Y tratar de tener cero residuos. En reducir, definitivamente. Sí. Es un proceso lento, pero yo creo que no es difícil de alcanzar, ¿no? Hay muchos productos que ahora se están haciendo ya naturales, que pueden cambiar, y pueden ser cambiados probablemente por los utensilios que normalmente utilizamos a diario. Doctora, nuevamente muchas gracias. Igualmente, gracias a quienes nos han acompañado a través de nuestra plataforma Zoom y por el Facebook a través de nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.